¿Me podéis explicar esto o esto? ¿Me podéis explicar que en menos de un año, estando en 2025, se hayan hecho virales? No, porque obviamente hay que hacerlo viral para que la gente se entere de lo que está pasando, ¿no? Pero ¿me podéis explicar por qué las cosas no cambian? Hoy estaba yo tan tranquilo mirando el móvil hasta que me ha salido esa noticia en la que en Santander 4 alumnos, por llamarlos de alguna manera, han cogido a un compañero con parálisis cerebral, lo han encerrado en un aula, y mientras de uno de ellos grababa, los otros se han dedicado a golpearlo e insultarlo. Vuelvo a repetir que era una persona con parálisis cerebral, la cual no puede defenderse. Nunca voy a entender el bullying, ¿vale? Sea con personas con discapacidad o no, nunca lo voy a entender. Y lo que menos voy a entender es qué criterios tienen o qué ganan ellos haciendo eso contra personas que no pueden defenderse. Porque si te quieres hacer el más fuerte, el más gallito, vete contra alguien igual a ti. Es que no sé, es que los de estos 4 personajes no tienen nombre, pero es que más por encima de ellos está el propio centro, la propia directiva, diciendo que eran sus amigos, que jugaban con él a la Play, que jugaban con él en el patio. Mentira. Un amigo no te hace eso. No sé con qué cara van ellos y dicen eso ante toda la que le están cayendo merecidamente por no actuar como deberían, no actuar con un protocolo que supuestamente ya está en vigor, y la máxima condena o castigo que se le han impartido a estos niños es 3 días de expulsión y ya está. Y no poder hacer actividades extraescolares. Ya. Y dentro de 3 días que vuelvan a la misma clase donde está ese niño, y a lo mejor le pueden hacer cosas peores, que ojalá que no, porque bastante está aguantando ya él y su familia. O si no, también le han propuesto que, oye, pues que se cambie de clase. Pero ¿por qué se tiene que cambiar de clase? Si es la víctima. ¿Por qué siempre tiene que pagar la víctima? ¿Por qué? Coge y a esos niños se les cambia de clase o no. Igualmente, si se les cambia de clase, seguramente lo que le han hecho a él se lo hagan a otro. Y en vez de eso, es cumplir con tu obligación, llamar a las autoridades pertinentes, informar a delegación, por ejemplo, al Ministerio de Educación, más bien, y pues que ellos impartan el castigo que se requiera. Porque esos niños ya tienen 15 años, ya, bueno, no sé, son niños de 15 años, vale, pero esos no son juegos como otras veces. También se ha ocultado, por así decirlo, no son juegos tampoco. Y lo que debería de pasar es que esos niños
le recaiga bien un internamiento. Los padres, más o menos, no voy a hablar de los padres, pero por lo menos ya que lo saben, pues que también corrijan a su hijo en su casa, porque ese comportamiento no se puede tolerar en 2025, ¿vale? No se puede. Y es que me da rabia el hecho de que en vez de ayudar a la víctima, se le trata como, no, lo aislamos a la víctima, tal cual. Si tiene amigos en su otra clase, me da igual. Eso puede hacer que el niño se ponga, pues, puede deprimirse, obviamente, porque lo estoy alejando de sus amistades, cuando debería de ser al contrario. Debería de castigarse al que incumple las reglas, ¿vale? Y sobre todo no deberían de intentar excusarlo, no debería de, por tal de que su colegio, su centro, su reputación se ve afectada, porque es que haciendo esto estoy haciendo totalmente lo contrario. No ayudando a la víctima, estáis haciendo que vuestro colegio, vuestro centro tenga mucha peor reputación, porque eso acosadores, esos abusones se están yendo de rosita. Tienen vía libre para hacer lo que les dé la gana. Tan solo se van a encontrar 3 días y ya está. Así que por favor, desde aquí, Ministerio de Educación, si los centros no pueden acceder a las autoridades para cuando pase esto, dejen vía libre para poder proceder como se debe. Y si en el caso que se pueda, igualmente el centro no hace nada, pensad un poco en los niños que dejan las familias a vuestro cargo durante 6 horas y media al día, ¿vale? Y brindarle un poco de protección y tranquilidad de que no le pase nada, y cumplir todos los protocolos pertinentes que haya aprobado, por favor, porque un día de estos seguramente el que lo pase mal sea el hijo, la hija, el primo, el nieto de las personas competentes desde dentro. Así que si no lo quieres para alguien de tu familia, no quieras que le pase algo a nadie. Así que bueno, sé que esto es raro en mí, está así de enfadado, pero visto hoy la noticia que ha explotado por redes sociales, y me alegro, la verdad. Ojalá que la manifestación que va a haber o ha habido hoy sirva para algo, de verdad. Ojalá. Y no sé qué más hablar, la verdad. No iba a hacer vídeo, pero es que esto lo merece. Esto lo merece. Así que por favor, compartid, darle like y hacer que este vídeo sea lo más visible posible, por favor. Porque esto tiene que parar ya. Los centros tienen que brindar protección a los alumnos durante la hora que están estudiando.
Muchas gracias por ver el vídeo. Suscríbete si te gusta mi contenido. Dale like y sobre todo compártelo porque es necesario. Gracias.